El aborto y sus consecuencias. El pecado más perfecto inducido por Satanás afecta a la madre que aborta, al padre, a la familia, a los trabajadores de la salud involucrados, a las autoridades de las naciones y toda la humanidad. Esto analizado por nuestro panel de la Cruzada Provida, con invitado especial, Padre Javier Luzón. Lunes 24 de junio de 2024, 2:30 p.m. Matagalpa, Nicaragua. Queridos hermanos, la Cruzada Provida les extiende una cálida invitación para que nos acompañen en una transmisión especial en nuestro canal de YouTube. Abordaremos el tema del aborto, sus consecuencias y el impacto espiritual sobre las almas de los niños que han sido abortados. Paz y alegría a todos, queridos hermanos. Los saluda Claudia Ángel de la Cruzada Provida del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Hoy tendremos una charla muy interesante. Hablaremos sobre el estado de las almas de los niños abortados y el impacto espiritual sobre los padres que han abortado. Nos preguntamos qué podemos hacer por ellos y cómo podemos interceder. Es por eso que tenemos un invitado muy especial y muy querido, al Padre Javier Luzón, quien contestará nuestras preguntas y nos compartirá su conocimiento y experiencias en el ámbito espiritual. De manera que, bienvenido Padre, vamos a decirles quién es el Padre Luzón para aquellos que no lo conocen. Es Premio Extraordinario de Licenciatura en Filosofía, becario del Ministerio de Educación y Ciencia. Se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica. Sacerdote ordenado en 1980, fue formador en 2 seminarios y trabajó como capellán en la pastoral universitaria y juvenil, colaborando en varias parroquias. Se doctora en teología, se ocupó de la pastoral matrimonial, impartió ejercicios espirituales y cursos de formación a casados, jóvenes y sacerdotes. Colaboró en actividades de culto y formación organizadas por hermandades y cofradías. Ha impartido abundantes cursos de teología y ha sido profesor en el Centro Diocesano de Teología de Getafe, de Antropología Teológica y de Sagrada Escritura. Ejerció en el Ministerio del Exorcismo desde 1995 al año 2015, en la Diócesis de Córdoba y de Madrid. Actualmente da formación sobre exorcística e imparte cursos de Biblia y de patrología en las parroquias de Madrid. Es autor de varios libros y entre ellos tenemos Las 6 puertas del enemigo. Es vicario parroquial y capellán coordinador de un hospital en Madrid. Pues bueno, hermanos, también nos acompañan el padre Héctor Pérez, director espiritual del Apostolado en México, y nuestra hermana Cintia, vicecoordinadora mundial. No ha entrado Manuel de Jesús. Bueno, Padre Javier, muy bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nos complace muchísimo. Y si le parece, vamos directamente al tema. Si usted nos quiere acompañar con una oración de inicio, Padre. Es un gusto el poder participar sobre este tema que me han propuesto, porque es un tema que parece que es muy entrañable y que conviene conocer porque se puede hacer mucho por estas personas, estos seres humanos que han sido abortados y por los padres que están implicados y que han quedado afectados. También se puede hacer mucho por ellos. Entonces, con mucho gusto trataré la cuestión, sobre todo desde una perspectiva experiencial, siempre dentro del marco de la doctrina de la Iglesia Católica. Y antes de nada, pues me gustaría que nos encomendáramos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Pues vamos a la primera pregunta, Padre. ¿Dónde se encuentran estos niños que han sido abortados? Pues se encuentran, vamos a ver, la Iglesia explica que cuando morimos existen tres posibilidades. El cielo, cuando una persona está ya purificada, preparada para estar con su plenitud y recibir la plenitud de Dios. El infierno, para quienes rechazan la misericordia divina, rechazan el plan de Dios, y Dios pues es todopoderoso, pero hay una cosa que no puede, que es contradecirse a sí mismo. Si nos ha creado libres, pues Él espera que aceptemos su amor. Sin esa aceptación libre, Él no nos puede salvar. Por eso, como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, van al infierno aquellos que se autoexcluyen de la misericordia de Dios. Hoy es el día de San Juan Bautista, a quien quisieron ponerle como nombre Zacarías, igual que a su padre. Zacarías es un nombre muy bonito, que significa Dios se acuerda. Dios se acuerda, Dios nunca se olvida de nosotros, Dios es fiel a sus promesas, pero no era el nombre que el ángel Gabriel había anunciado que debía tener el precursor, ese gran profeta, el mayor de todos los hijos nacidos de mujer, decía Jesucristo, es decir, un personaje de una categoría humana excepcional, y no como lo presentan estos de Chosen, que te presentan a Juan Bautista como una especie de pirao, de tarao mental, un tío rarísimo que hace cosas esperpénticas y tal. Lo digo porque hay mucha gente que está viendo esa serie y que sí quería advertirles que no se ajusta, está hecha por personas que no son católicas y que no se ajusta a los parámetros que aparecen en los textos evangélicos. Y además pues hay cosas muy, muy llamativas. Hombre, que la mujer más fea de todo el reparto sea la Virgen Santísima, pues oiga, ¿cómo que no? Porque la Virgen es la belleza por antonomasia, y entonces que me presenten a la Virgen, la Madre de Jesucristo, pues en fin, me parece muy lamentable. Pero bueno, dicho sea de paso, ¿verdad?, que me ha venido a decirlo, y lo he dicho queriendo decirlo, pues sí hay que tener en cuenta, pues eso, que hay personas que aceptan la misericordia de Dios. Digo, a Juan Bautista le iban a llamar Zacarías, y no, su nombre era Juan. Juan significa Dios es misericordia, porque había recibido la misión de Elías, como otra reencarnación del espíritu de Elías, no de la persona de Elías, sino el espíritu, que la misión que recibió Elías, que por eso fue arrebatado, para significar que no moría su espíritu, ¿no? Arrebatado en un carro de fuego, no murió Elías, igual que Enoc fue otro justo de los tiempos de la antigua alianza, que tampoco murió. Bueno, pues el nombre que le tenían reservado era porque su llamada era para invitar a la conversión y preparar un pueblo bien dispuesto al Mesías de Yahvé. Entonces, pues eso, Dios es misericordia. Y esto pues es algo que se experimenta de una manera muy llamativa en el ministerio exorcístico. A propósito de estos bebés que mueren por el aborto, pues ahora uno de los temas estelares de la neurología pediátrica es el de las vivencias que tiene un bebé en el seno materno. Esto, claro, a los que son promotores del aborto, que dicen que es un ser humano, pues esto, claro, les rompe todos los esquemas y todos los argumentos, porque ahora la neurología pediátrica está diciendo que muchos de los problemas que aparecen en la adolescencia se están gestando durante los 9 meses del embarazo, porque el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas, es decir, no racionalmente,
que no tiene la racionalidad desarrollada, sino neurohormonalmente, bioquímicamente, percibe todo el estado de la madre y sabe qué es lo que está sucediendo y a través del estado de la madre todo el entorno familiar. Entonces, cuando un bebé es abortado, pues él sabe qué es lo que ha sucedido. Y claro, yo sobre eso lo que sí puedo dar testimonio de muchísimas intervenciones exorcísticas. Mire, desde el año 1095 que empecé en Córdoba, luego con intervalos, y luego en la segunda fase en Madrid, que acabé en el 2015, pues he tenido más de 15.000 intervenciones exorcísticas. En muchas de ellas, cuando se trataba de gente poseída, cuando habías expulsado los demonios, había ocasiones en que las personas no salían del trance. Y uno dice, ¿por qué no salen si ya no hay demonios? Ya se han ido. Y empezaban a aparecer otras entidades. Por ejemplo, es muy frecuente que empiecen a mover el hombro en la persona que está en trance y, bueno, tú interrogas, a veces no te responden, porque son bebés que no pueden hablar. Y entonces tienes que rezar y pedirles a la Virgen que les ayude a crecer espiritualmente a la edad de la discreción y que ya puedan comunicarse. Y así sucede cuando eso se pide. Y entonces, estas criaturitas saben todo lo que ha sucedido, pero todo es todo. Saben el farmacéutico que vendió la píldora del día después y lo detestan. Saben el papá y la mamá. Saben que han sido rechazados. Y son criaturitas que, ¿por qué están ahí? Porque, a ver, ellos no han pecado. Ellos no han rechazado la misericordia de Dios. Pero no pueden entrar en el cielo, porque en el cielo no se puede entrar guardando rencor. Y son criaturas que están con un rencor en su corazón, con un sentido de rechazo en su corazón tremendo, incompatible con la plenitud del cielo. Por eso necesitan superar esa situación. Y es algo dolorosísimo. Yo me he encontrado pues, con casos y que hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, siempre cuando tú les preguntas ¿cómo te llamas? Te dicen no tengo nombre. Oh. Porque nadie les ha puesto un nombre. Pero entonces yo siempre les pregunto, ¿está ahí tu ángel de la guarda? Y siempre te dicen como lo más normal del mundo y dices, sí, sí, está aquí. O sea, el ángel. Ok. Y hay casos de bebés de 2 días, de la píldora del día después. Está el ángel a su lado. Y entonces le dices, pregúntale tu nombre al ángel, que él sí que lo sabe. Le preguntan el nombre y te lo dicen. Y te dicen, por ejemplo, me acuerdo de uno que me dijo, Saúl. Y claro, le dije, enseguida el Espíritu Santo me puso en el corazón comunicarle, ¿sabes lo que significa en hebreo Saúl? Dijo, yo no sé hebreo. Pues Saúl significa deseado. Tus padres no te deseaban, pero Dios. Se cortó un poco. Entonces, el subidón impresionante. Claro, al sentirse que ese era su nombre, deseado, ¿no? Otro, por ejemplo, otra me dijo que se llamaba Ana. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque la madre de la Virgen siempre está conmigo. Son cosas preciosas. Por ejemplo, una niña, que fue el caso que me costó más que perdonara, porque mientras no perdonen no se pueden ir al cielo. Y de entrada tú les dices, tienes que perdonar a tus papás. Dice, no puedo, te lo dicen siempre. Está el rechazo que le ha provocado que no pueden perdonar. Y entonces pues les tienes que ayudar a que perdonen. Es decir, mira, ¿a ti te gustaría que esas personas hagan esto que te han hecho a ti a otros? Dice, no. Pues para quitarle a los demonios poder de influir en ellos, tienes que perdonar. Y entonces hacen la oración de perdón contigo. Yo les voy dictando
Señor, yo te alabo y te bendigo por las personas de mi papá y de mi mamá. Y el chaval lo repite. Con tu gracia los perdono y los declaro libres e inocentes de toda deuda conmigo. Y lo repiten. También yo por mi parte perdono a ellos por cuanto mi actitud hacia ellos no ha sido la correcta. Y lo repiten. Quita toda atadura que haya quedado en nosotros por estas acciones. Y te alabo y te doy gracias. Amén, amén, amén. Bueno, es decir esto y quitársele el obstáculo que les estaban impidiendo perdonar, y se van de la mano de la Virgen y del ángel de la guarda, se van para el cielo, Sí. directos. Pero ¿cómo pueden, solamente esto lo puede lograr accediendo, trabajando usted en el Ministerio del Exorcismo? ¿Qué pasa con las Bueno, otras áreas? estos son testimonios que me he encontrado y que, Claro. bueno, pero también he encontrado personas, hay señoras que cada vez que iban al hospital a hacerse una revisión ginecológica, se venían con 4 o 5 bebés que se le pegaban, porque hay personas que tienen como esa conexión con los muertos, porque ellos mismos han sido atacados por la muerte. Entonces se establece como un puente, hay como una mediumnidad que hace que se le apeguen chicos o chicas que han sido abortados. Y entonces el Señor aprovecha eso, esa situación, para liberarlos y para que se puedan ir al cielo, ¿no? Entonces es muy impresionante, primero, que siempre está el ángel de la guarda con ellos. El ángel de la guarda no nos abandona hasta que no nos deja en el cielo o que uno se va al infierno. Segundo, que estas criaturas, en cuanto perdonan, se les hace entender que perdonando les quitas el poder al maligno de influir negativamente en ellas. Entonces, estas criaturas pues se liberan totalmente de lo único que los retenía de poder entrar en el cielo, de alcanzar la felicidad, que era el rencor. Claro. Padre, una pregunta. Cuando se sufre el destierro, vamos a decir, cuando morimos, ¿no se pierde el libre albedrío? ¿Cómo es que estos niños tienen la voluntad de no perdonar? Hombre, es que si algo somos es seres libres, y la libertad no se nos quita jamás. La libertad se polariza en una dirección, aceptando la misericordia de Dios o rechazando. Los que la rechazan se condenan y ya no pueden cambiar porque esa libertad está cristalizada en una actitud de rechazo a Dios. Y si están abiertos a la misericordia, aunque tengan, ¿qué es el purgatorio? Es un estado, no es un lugar, es un estado en el que nos vamos purificando de ataduras, de afectos idolátricos, de ataduras, de pecados, de cosas que nos van a impedir la felicidad, entrar en el cielo, porque así, siendo egoístas, siendo soberbios, siendo airados, siendo envidiosos, siendo perezosos, no podemos ser felices. Tenemos que ser diligentes, ser humildes, ser generosos. Entonces, eso, el purgatorio, es un estado en el que nos podemos purificar. Entonces, para purificarse necesitamos luz y amor de Dios. ¿Qué pedimos por los muertos? Señor, dales el descanso eterno, que tengan paz y brille para ellos la luz perpetua, que tengan luz para entender lo que tienen que arrancar de sus vidas y puedan purificarse. Y estas criaturas están en el purgatorio, están en un estado de purificación. Son las criaturas más inocentes del purgatorio, pero todavía no pueden entrar en el cielo porque con rencor no se puede salvar. Tenemos que perdonar. Han recibido el amor de Dios, lo han recibido. Porque ¿cómo pueden dar los niños, cómo pueden perdonar si no han recibido el amor de sus padres? Pero sí de Dios. Entonces, ¿cómo se explica? Claro, pero han recibido el amor de Dios, pero todavía no lo perciben. Es que necesitan una propedéutica. Hay un obstáculo, una barrera que les impide percibir ese amor, esa aceptación por parte de Dios, que es el rechazo de sus padres. O sea, es terrible, porque además les afecta a lo más hondo del ser humano, que es
como decía Juan Pablo II, decía, sin amor no se puede vivir. Si no se sabe uno querido, uno no acepta y da el amor, no se puede vivir. La existencia no tiene sentido. Entonces, cuando uno no ha experimentado el amor, porque los padres, que son el vínculo más inmediato que tiene en lo humano una persona, si eso te falla, el daño es monumental, es impresionante. Entonces, hace falta mucha gracia de Dios para que esas criaturitas puedan experimentar ese otro amor mucho más grande que los sane y que les ayude a perdonar. La única manera de sanar el rechazo por parte de quienes más de obligación tienen a aceptarte es el perdón. Es la única manera. Entonces ellos quedan en el limbo, vamos a decir. No. No quedan en el limbo. El limbo era una teoría que ya dijo Benedicto XVI, un documento salió en su pontificado, una doctrina con la que se trató de explicar que estaban en un estado de no haber decidido, estos chavales han decidido, han aceptado a Dios, pero todavía tienen lastres, tienen que quitarse lastres para poder subir al cielo. No, el limbo era un estado que se concebía con que no has decidido y no has recibido tampoco la oportunidad de la misericordia divina, la oportunidad de salvarte, de hacer el bautismo de deseo. Y no, entonces Benedicto dijo, no, esta teoría, que ha estado muy arraigada en algunos teólogos durante algún tiempo, se opone a dos verdades de fe incuestionables. Una, 2 Timoteo, capítulo 2, 12 me parece que es, 2 Timoteo 12. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo cual significa que a todos los hombres, un chino, un hinduista, un musulmán, un protestante, a todos se les va a dar la oportunidad de hacer el bautismo de deseo. A todos. Okay. Solo el que lo rechace. Muy bien. Entonces, quiere que todos los hombres se salven. Y segundo, Dios ha creado libres a los seres humanos. Nadie en la otra vida va a estar en un estado que él no haya aceptado libremente. Muy bien, padre. Gracias. Adelante, padre Héctor. Quisiera hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, padre Luzón. Qué gusto Buenas tardes, padre Héctor, que no lo veo. No lo vemos. ¿Cómo es que no lo vemos? Claro que sí, aquí estamos, Ok, padre. está. Ahora sí. Qué gusto, padre, conocerle y le agradezco de todo corazón haber aceptado esta invitación para todo el apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Padre, yo precisamente tenía ese conflicto un poquito en cuestión doctrinal acerca de lo que usted acaba de hablar del IMBO, porque muchos padres decían precisamente que los niños abortados iban al limbo. Yo les decía que no, que eso no era propio, pero pues para no entrar en discusiones. Padre, ahora que ya me ha quedado claro bien este punto, padre, mi cuestión es esta. Es que yo quisiera hacer precisamente, tengo el deseo de hacer una misa del bautismo de deseo para los niños, padre. ¿Cómo sería el proceso? ¿En qué momento entraría el bautismo de deseo? ¿Cuáles serían los pasos a dar, padre, para hacer todo bien y no equivocarnos? Sí, bueno, hay sobre eso una guía muy sencilla que tiene el que quiera, es que se vaya a la página web del libro de las6puertas.com, las 3 W, las6puertas.com, y entonces en esa pestaña de 6 puertas aparece un resumen del libro, luego las 9 oraciones del libro en 8 idiomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 idiomas, en coreano, en alemán, en italiano, en portugués, en francés, en inglés y en español, y luego a continuación, oración para reconciliar a los niños malogrados, no un niño que ha sido abortado, sino un chico que se ha perdido. Y otra oración para reconciliar a los niños abortados.
Entonces ahí aparece el proceso en que los padres le piden perdón, le piden al Espíritu Santo que les revele el nombre del niño y le hacen una oración por él, pidiendo que el Señor les conceda el don del bautismo de deseo. ¿Y qué más? Y bueno, y se encarga una misa por esa persona. No hay que dar más explicaciones, que ese es un bebé abortado, no, no. Una misa por Francisco. Y ya está, no se da más explicaciones. Pero que sea solo por Francisco, no que le metan otras 4 personas más. No, ofrecida solo por esa persona. Entonces, eso hace un bien a esas criaturas inmenso, inmenso. Es de esas cosas, claro, el tener en el cielo criaturitas que ya han podido entrar en el cielo gracias a estas oraciones, bueno, es un bien enorme para las personas que lo hacen, y luego si han sido los propios padres que se han arrepentido y que hacen este proceso, para ellos supone una liberación impresionante. Porque hay muchas familias que el problema que tienen es que ha habido abortos en el seno de esas familias y que están ahí, esas criaturas, muchas veces, por decenios, están ahí lastrando y necesitando, y que no se han condenado, que están en el purgatorio y están esperando el recibir esa misericordia. Es uno de los apostolados más bonitos, que por eso cuando Claudia me escribió diciendo, hombre, que si podría participar en esto, y digo, hombre, ahora mismo, ¿dónde tengo que firmar? Porque es que es qué lindo. de esas Apostolado que experiencias, tenemos todos. claro, es de esas experiencias bonitas, gratificantes. O sea, después de la liberación de una criaturita de esta, pues es precioso. Mire, cuento una anécdota que me pasó en Ecuador. El obispo de Santo Domingo de los Sáchiras, de los Colorados, en Ecuador, que es una diócesis que está en el centro, pues más bien hacia la costa, muy cerca de la costa, pues este señor obispo, que es un misionero, don Bertrand Vic, suizo, del cantón de St. Gallen, cantón alemán, pues me pidió que fuera a dar un curso de exorcística a sus sacerdotes, y ya de paso a las personas consagradas, a los seglares y tal, y luego el último día a obispos del país. Entonces, pues nada, estuve dando el curso, y cada día por la tarde, a primera hora, después de comer, que allí se come a eso de la 1, de las 13 horas, pues cada día me tenía por la tarde a primera hora preparado un regalito. Un día fui a ir a ver a las monjas carmelitas descalzas, otro día recibir a unas cuantas personas que él quería que recibiera, y el tercer día dice, hoy sesión práctica. Los sacerdotes, estaban todos los curas de la diócesis, todos, pero todos porque tenían un interés bárbaro, porque allí te nombraban párroco, ibas al pueblo y aparecían 2 chamanes y te decían, usted no es bien recibido, y empezaban a hacerle hechizos. Como no supieran defenderse, los destruían. Entonces había un interés inmenso. No faltaban ninguno de los curas que podían haber asistido. Y entonces, pues, les digo, hoy los sacerdotes que quieran, porque en esto no quiero presionar, y los exorcistas que han venido de todo Ecuador, pues vamos a tener una sesión práctica. Dígale usted a los exorcistas diocesanos que traiga algún que otro poseído y hacen una sesión práctica. Bueno, entonces exorcizamos a una persona, luego a su madre, porque uno de los presentes percibió que la madre estaba peor que el hijo y tal, también le rezamos. Y cuando ya nos íbamos, estamos 23, 25 sacerdotes. Cuando ya nos íbamos, salimos y nos encontramos como a la cananea con su hijo. O sea, una mujer que pedía para su hija, que tenía 18 años más o menos, que la liberáramos, porque estaba muy mal. Entonces yo, pues, claro, le dije, hombre, es que esto tiene un protocolo, tiene que ir al obispado,
y que entonces tal, dijo, no, padre, no, no, usted me tiene que atender ahora. Pero hombre, no se da cuenta, están estos sacerdotes. No, padre, bueno, tanto insistió que les pregunté, bueno, ¿qué hacemos? Y todos dijeron que sí, vamos a atenderla. Entonces atendimos a la chica, le rezamos, le echamos los demonios y al acabar no se iba, salía, ya no tenía demonios, pero no salía del trance. Y es que tenía dos difuntos apegados. Uno era un chico que lo habían asesinado a los 34 años, que le ayudamos a perdonar y ya se fue, y otra era una niña de 4 años con una cara de enfado terrible. Yo a esa no ni me atreví a preguntarle de qué había muerto. Bueno, pero entonces si le pregunté, ¿está tu ángel de la guarda? Y me dijo, sí. ¿Y con él te irías con el Señor al cielo? Y dijo, no. Digo, vaya tela. El ángel de la guarda debe estar el pobre súper deprimido por el poco caso que le hace esta chica. Y entonces le pregunté, hice lo que hago en los casos difíciles, que es llamar a la Virgen. Dije, ¿conoces a la Virgen Santísima? Me dijo, no, ¿quién es? Digo, la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y digo, pues no, no la conozco. Y dice, bueno, y entonces recé, le pedí a la Virgen que viniera, que viera a esa hija suya, cómo estaba de mal y tal. Y de pronto veo que le cambia la cara a la niña, se le pone una cara de embeleso impresionante y le digo que ha venido la Virgen y hablando muy bajito porque se ve que le impresionaba mucho y no se atrevía a hablar fuerte, dijo, sí, ha venido. Y le dije, y es muy guapa, ¿verdad? Me dijo, sí, es muy guapa. Y entonces le hice la pregunta del millón. ¿Y con ella te irías con nuestro Señor? Y me dice la chavala, con ella sí. Ajá, qué Y hermoso. efectivamente, hicimos la oración de perdón, le dio la mano a la Virgen y a su ángel y se fue con Jesucristo. Qué hermoso. Impresionante, Impresionante. impresionante. Entonces, son de estas satisfacciones que tiene el ministerio exorcístico, poder ayudar a un alma inocente a poder perdonar a los que le han hecho daño y irse para el cielo. Es de esas satisfacciones preciosas. Hermoso. ¿Qué quería decir? Que le he interrumpido, Claudia. No, padre, por supuesto que no me ha interrumpido. Quería preguntarle a Cintia si quiere participar también con alguna pregunta. Bueno, pues yo muy impresionada, Padre Luzón, con lo que nos ha contado hasta ahora. Magnífico, magnífico. Inesperado para mí, en un campo que muy poco conocemos en realidad, pero que abre una perspectiva de esperanza magnífica para Hombre, especialmente las personas que trabajamos en un mundo donde el aborto es intenso y estamos mucho expuestos y en el que hemos estado expuestos realmente directamente. Yo soy médico, padre, y, y cuando uno entra a la escuela de medicina, lo destetan de toda conexión con el cristianismo, con los sacramentos, y es una era en la cual todos jóvenes que queremos ser médicos pensamos que es la única forma de llegar y perdemos la ruta. Y nos graduamos de médico con la enseñanza de que hay que ayudar a estas pobres mujeres embarazadas que no desean tener este hijo y que les va a traer complicaciones de todo tipo en su vida. Y con ese concepto, pues todos los médicos, yo creo que no exista un médico, tal vez sí, muy pocos médicos, padre, allá afuera que no estemos involucrados en algún momento de nuestra vida con el aborto. Tanto así que, por ejemplo, para mí nos llevaron a una clase de instrucción donde en una clínica que dan servicio a las señoras que se dedican, a las mujeres que se dedican al servicio sexual, a la prostitución. Y teníamos que hacerles exámenes de transmisión sexual y algunas de ellas estaban embarazadas. Y teníamos que pasarlas al departamento de obstetricia donde les terminaban el embarazo porque ellas no sabían de quién era ese hijo. Y pues la exposición es así, es violenta, ¿no? Porque te dicen, ok, este es un aborto, prepárese, límpiese y proceda.
te vamos a enseñar cómo se hace. Yo personalmente rechacé eso, nunca quise saberlo, me causaba gran dificultad, no por la parte espiritual realmente, sino que tenía un rechazo natural. Pero sin embargo, tengo que admitir que pues la pastilla del día después, las pastillas anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos que son abortivos, por mucho tiempo en mi vida profesional fueron parte de la situación. Entonces mi pregunta viene orientada hacia esa parte. ¿Cómo el médico que lleva cargado su espíritu con toda esta situación puede ayudar primero con las almas con las que directamente estuvo ligado al proceso del aborto y luego también pues si solamente basta que este médico confiese con el sacerdote y pues complete sus sacramentos? Vamos a ver, una de las, yo creo que lo ha explicado muy bien, que para que un médico se preste, que tiene su misión es dar vida, ¿no? Y salvar la vida, llegue a estragarse su sensibilidad ética hasta el punto de que no vea mal el aborto, este tipo de prácticas, y claro, a partir de ahí ya, pues todo lo que venga, pues claro, si estamos ahora con la eutanasia, estamos tal, es porque previamente en cosas muy graves uno se ha insensibilizado. Uno pierde la sensibilidad y ya llega un momento en que le da igual 8 que 80, Juana que su hermana, o sea, es todo, ya le parece todo equivalente. Hay un epitafio de un sofista muy antiguo, del que solamente se sabe su epitafio. Dice, aquí yace Menecles el Pirrónico, era de Pirrón de Elis, Menecles el Pirrónico, para quien todo lo que vio le pareció equivalente. Eso es lo que le sucede en el corazón a un médico que traspasa las barreras del juramento hipocrático. Es decir, que va totalmente en contra del juramento hipocrático, que es respetar siempre la vida y no prestarse nunca a la cultura de la muerte. Entonces, el proceso lo ha descrito usted muy bien, y llega un momento en que ya, claro, y las pastillas, las cosas. Yo creo que en eso la única manera que lo describe muy bien la película de Unplanet, en que cuenta la historia de Abby Johnson, esta trabajadora de directiva de un centro de la Planned Parenthood, que cuando un día pues ahí hace una tarea administrativa de convencer a las chicas y tal, de que esto era estupendo y tal, pero un día le llamaron de quirófano porque se les estaba yendo una paciente y entonces tuvo que bajar y tuvo que ver un aborto. A partir de ahí cambia su vida, se deja la Planned Parenthood y empieza a ser una activista pro vida. Entonces, la única manera de que un médico salga de ese endurecimiento del corazón, que es lo que ha supuesto pues que, bueno, que se presten a todas estas consignas que van saliendo, que van sacando organismos que nadie los ha votado, que nadie los ha elegido, ¿no? Y van saliendo entonces y se prestan a cosas, a prácticas que son verdaderamente inadmisibles, pero todo eso tiene un proceso de insensibilización. ¿Cuál es la manera? Pues simplemente que conozcan el síndrome posaborto, es decir, las múltiples consecuencias psíquicas y somáticas de un aborto en la mujer, en el matrimonio correspondiente, cómo rompen en la salud, la cantidad de cánceres, la cantidad de trastornos somáticos, la cantidad de trastornos psíquicos. A mí lo que más me cuesta siempre, llevo 44 años de cura, pues lo que más me cuesta siempre es que una mujer se perdone a sí misma por un aborto. Ese no perder el rencor que le queda contra sí misma es tremendo. Y fíjense, en el libro de las 6 puertas del enemigo, ahí explico, al hablar de la tercera puerta, este libro de las 6 puertas, al hablar de la tercera puerta, explico que el rencor es súper
tóxico y que produce, es muy oncogenético, favorece el surgimiento de los cánceres. Entonces, pues el rencor contra una misma es terrible, es terrible. Habría que ayudar a que los médicos conozcan y que eso de que no pasa nada, vamos a librar a esta persona de un problema de gestar a una criatura, de asumir aquello, de dar la luz, pues no es nada en comparación con el problema de haber matado a tu hijo. Es que no tiene nada, ni punto de comparación. Y luego los problemas psíquicos y somáticos que se derivan de cada aborto. La insensibilización, el atentar contra lo más profundo de la feminidad, como personas que quedan pues eso, anuladas en su condición femenina porque han atentado contra su maternidad, que es el impulso más tremendo, más intenso que existe en la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos importantísimos que los médicos tienen, igual que, bueno, pues simplemente a reconocer las consecuencias, ir sabiendo y irse informando. Si uno se acostumbra al lenguaje falso y embaucador que se plantea en muchas facultades de medicina, pues claro, es penoso, ¿no? Porque lo dice usted, lo ha dicho al principio, te quitan de todo contacto con la realidad, no ya con la Iglesia, sino con la realidad, con todo tipo de ética profesional, la más elemental ética profesional, y te convierte en un monstruo. Mire, yo hace poco yo trabajo en un hospital y pues de vez en cuando compañeros de médicos y tal me invitan, vamos a cenar porque les interesa escuchar cosas y tal así relevantes y entonces en alguna ocasión pues claro, planteas temas y te das cuenta cómo se han insensibilizado y se bloquean cuando les planteas eso. Bueno, ahora que estamos solo gente que trabajamos en el mundo sanitario, ¿qué os parece? Y les planteas una bomba y entonces se quedan muertos. Y claro, cuando no responden, ya bueno, vamos a cambiar de tema porque ya se ve que no estáis preparados para en una cena afrontar esta cuestión, ¿no? Pero es tremendo. O sea, el gremio sanitario es terrible, ¿no? Yo cuando voy al hospital y pregunto, bueno, ¿hay algún preexitus y tal? ¿Qué significa un preexitus? Es un señor al que han decidido, como ya no le ven que pueda salir adelante, pues le quitan el oxígeno, la alimentación y el agua y empiezan a darle morfina hasta que en 24 horas, 48 horas muere. Y esto es una eutanasia encubierta, pero que los médicos se han insensibilizado, ¿no? Y están pues acostumbrados ya a lo que les echen. Es que este es el protocolo. Oiga, pero ¿cómo que esto? ¿El protocolo de qué? La palabra más asesina es el protocolo, padre. Protocolo, sí, sí. Esa es la palabra asesina. Dentro de los protocolos están enmascaradas las cosas más terribles que los médicos podemos ejecutar con el lavado del cerebro a través de la Escuela de Medicina, de que el protocolo es la forma científica de manejar las cosas. Y estamos estampados dentro de los protocolos. Muy terrible. Claro. Sí. Bueno. Y ya son médicos que no piensan, que no disciernen, que no saben hacerte una palpación mamaria, como decía mi tío. Tengo un tío que ha fallecido hace poco, un gran ginecólogo, y me decía, es que los médicos de ahora es que no saben hacer una palpación, todos son técnicas, una prueba, mandar un TAC, mandar un no sé qué, pero no son médicos, no te auscultan, no te tocan, no te ven, no, o sea, se ha deshumanizado, ¿no? Totalmente. Y esto es por la falta de ética profesional, que los protocolos, como dice usted, los protocolos. Pero claro. y muy difícil de identificar, porque yo tengo colegas católicos que rezan el rosario a diario y sin embargo les dan la tarjeta al paciente para que vaya a hacerse un aborto. Yo sí, no puedo pues imagínese, ¿no? Pues sí. Imagínese, pues sí, como los fariseos, si es que el fariseísmo es una constante en la historia de la humanidad. Eran los más religiosos, mucho golpe de pecho, pero luego ni amaban a Dios ni amaban al prójimo. Y ese peligro de fariseísmo lo tenemos todos, ¿eh? Todos, así es, padre. Gracias, padre. ¿Algún día que se celebra lo del aborto?
Padre, Luzón, niños abortados, niños no nacidos, ¿qué diferencia, Padre? Y si los dos van al purgatorio, o cómo estaría la cuestión, Padre. Bueno, pues como toda criatura, todo ser humano, cuando se desvincula de su cuerpo, su espíritu se enfrenta con la eternidad, se enfrenta con Cristo. Puede haber personas que no están preparadas para ello, como pueden ser chicos de estos, que necesitan una preparación previa, pero que, bueno, el Señor, como dice la carta a los Hebreos, statutum es hominimus semel mori, está establecido para los hombres morir una sola vez, et de inde judicium, y después el juicio. Es decir, inmediatamente después el juicio. Somos juzgados. Seamos un bebé de 2 días de vida, seamos un anciano de 90 años, somos juzgados por Jesucristo. Jesucristo es el que conoce. Hay almas que están preparadas para asumir ese juicio y otras que todavía no. Entonces, si una persona está abierta a la misericordia, el Señor la salva y necesitará una purificación. Y otras que ya están preparadas, pues se van para el cielo. Un mártir, pues se va directamente para el cielo, no necesita purificación. Los demás, pues tendrán que pasar probablemente por el purgatorio. Fíjese, el gran santo del siglo XX, el Padre Pío, su discípulo, el Padre Pierino, recibió la revelación de que había estado un tiempecito en el purgatorio, pues el Padre Pío está en el purgatorio, pues yo qué sé, o sea, aquí pues tendremos que... ¿Qué esperanza tenemos, Padre? Claro, Sí. que purificarlos todos, ¿no? Entonces, Sí. existen nada más que las 3 opciones. El cielo, los que están ya preparados, el purgatorio, para los que necesitan todavía esa manifestación de la misericordia de Dios, que es la purificación, y el infierno, para los que rechazan, ellos se autoexcluyen de la misericordia de Dios. Padre, Es decir, sí, adelante. mi pregunta deriva de la pregunta del padre Héctor, puesto que son ambos intrauterinos, no han estado expuestos a pecado, pero sí llevan el pecado original y Sí, llevan sí, los claro. pecados ancestrales. Entonces, en realidad ellos tienen que ir al purgatorio a purificar esas Bueno, partes. los pecados ancestrales, el pecado original y los pecados ancestrales no son pecados en ellos, son consecuencias del pecado de origen de Adán y Eva y consecuencias de los pecados de sus ancestros. Pero el pecado no se transmite. El pecado, lo que llamamos pecado original, originado, no se transmite, es un estado, no es un acto personal, una culpa personal, ¿no? Pero es un estado del que hay que purificarse. Entonces, por eso todos los nacidos de mujer necesitamos, salvo la Virgen, necesitamos esa purificación del estado de lo que llamamos pecado original y de las herencias de nuestros antepasados. Y en el caso de estas criaturas que han sido rechazadas en lo más íntimo de su ser, que es ser rechazadas por sus padres en su vida, ¿no? Pues esas criaturas además tienen que superar con el perdón esa herida de rechazo, que es brutal. Entonces, cuando son personas que han muerto malogrados, pero involuntariamente, tienen mucho más fácil el purificarse porque ahí pues no ha habido esa herida de rechazo. Y entonces el bautismo de deseo va para ambos. Claro, todas las personas humanas que no hayan podido ser bautizadas necesitan hacer el bautismo de deseo, que es acogerse a la misericordia de Dios para salvarse. Un adulto hinduista que cuando muere se encuentra con Jesús y ve que tiene que ser salvado, un musulmán, un protestante, toda persona que no ha recibido el bautismo, el protestante sí lo ha recibido, que no ha recibido el bautismo, pues necesita ese hacer el bautismo de deseo, y entonces esa gracia se puede impetrar con la oración, pedir para ellos. Nosotros los ministros ya no tenemos potestad sobre los difuntos, no podemos perdonarles los pecados,
pero sí podemos invitarlos a la conversión para que reciban la misericordia de Dios. Igual que si no han recibido el bautismo, podemos invitarlos y rezar para que ellos hagan el bautismo de deseo. Claro. Padre, también así los niños, o sea, los niños abortados, pues deben de pasar tienen que ser bautizados para que tengan la capacidad de perdonar, ¿no? Porque reciben la gracia para perdonar, no antes. Claro. ¿Sí? Sí, no, necesitan, por eso se pide para ellos esa gracia de perdonar, claro. Ok, Padre. Nos preguntamos Padre. también, sí, adelante, Padre. Ay, perdón, Claudia, antes de que se me pase, Padre, ¿nos puede explicar un poquito acerca de lo que dice usted, que la consecuencia del pecado original y los pecados ancestrales no son del niño, sino que como son pecados personales de las personas, los niños no tienen pecado personal, sino es como consecuencia del pecado original y los ancestrales. Pero ¿cómo entender esa parte y si es necesario romper con eso? ¿O qué Sí, relación tiene con lo de las heridas? a ver, ese es un punto muy interesante en el que hay como un debate, porque en el año 2007 la Conferencia Episcopal de Corea del Sur y de Francia, y luego en el 2015 la Conferencia Episcopal polaca, criticaron el tema de la sanación intergeneracional que se reza y se practica en el ámbito de la renovación carismática. ¿Se oye? Sí. Sí, Padre, escuchamos. Vale, en el ámbito de la renovación carismática. Entonces, pues, porque había habido ciertos excesos, entonces Roma corrigió esos excesos, pero les dijo que no tenían razón. ¿Por qué? Y luego, en el año 2016, Roma, ante esas cosas, lo que hizo fue sacar a Congregación para la Doctrina de la Fe un documento que se llama Juvenescit Ecclesia. La Iglesia se rejuvenece cuando respira por el pulmón jerárquico y el pulmón carismático. En lugar de atacar las cosas positivas de los carismáticos, vamos a ayudarles a purificar lo que tengan que purificar, pero aprovechar todo lo positivo que tienen. Bueno, entonces dentro de ese debate estaba el tema de la sanación intergeneracional, por una mala interpretación, pensando que se estaba hablando de pecados que se heredan. No, el pecado no se hereda, el pecado es personal. Nosotros no heredamos el pecado de Adán y Eva, lo que heredamos es las consecuencias de ese pecado. El pecado de Adán y Eva es lo que en antropología teológica se llama el pecado original originante, que es propiamente un pecado en Adán y en Eva. Y el pecado original originador propiamente no es un pecado, es un estado de no gracia de Dios, de no estar en comunión con Dios y de una serie de desórdenes interiores que ocasionan que necesitemos el bautismo, la ayuda de Jesucristo, que ha sido enviado para rescatarnos de ese estado de exposición a la acción de los demonios en nosotros. Entonces, no se transmiten los pecados, ni el pecado de Adán y Eva, se transmiten sus consecuencias, ni se transmiten los pecados de nuestros antepasados. Es que esto va a parecer que como yo qué culpa tengo con los pecados, no ninguna, pero sí se transmiten las consecuencias. Si tu abuelo arruinó a la familia, pues las consecuencias están clarísimas que se transmiten. Si en esa familia ha habido pecados de incesto, pecados de contra el matrimonio, pecados tal, pues resulta que queda como un lastre que se va repitiendo y que uno ve, bueno, y esto, esta predisposición a que aquí pues, no se casan o se malogran los matrimonios en esta familia, tal, hay como una predisposición, una atadura, lo que se llama una carga epigenética, que se sobre los genes, una carga espiritual que se adhiere a los genes. Pongo un ejemplo. Me viene una señora con su hija y me dice, mire padre, venía porque esta niña, que nunca nos ha dado un problema, hace 20 días resulta que le habíamos regalado una tablet que estaba chateando con un pederasta. Entonces lo denunciamos, fue a la cárcel, el pederasta, y bueno, mira, pues a ver, tendrán que tener ustedes un poquito más de cuidado con estos dispositivos.
Dice, no, padre, si el problema es que nunca había dado problema y que de no dar problema a meterse en este charco que ha podido ser violada, pues porque se había visto con él una vez y esa segunda, que sería, pues fue cuando nos dimos cuenta de la cuestión, ¿no? Entonces, pues mi pregunta fue, a ver, señora, ¿usted ha sido abusada? Padre, ¿cómo sabe usted eso? No, yo se lo estoy preguntando, no lo sé. Sí, sí, he sido abusada. ¿Y su madre ha sido abusada? Sí, padre, pero ¿usted cómo sabe esto? Digo, no lo sé, pero si usted me está diciendo que la niña iba a ser abusada siendo una chavala estupenda que nunca había dado un problema y que de pronto de la noche a la mañana pasa de lo más esto a lo más grave, pues es que esto no es normal. Y cuando una cosa no es normal, es paranormal. Por eso le pregunto, y efectivamente había una cadena que predisponía a estas criaturas pues a que fueran abusadas, ¿no? O sea, este es el punto que, o sea, no hay pecados que se transmitan, lo que se admiten son las consecuencias de esos pecados. Como dice la Biblia constantemente, donde uno lee el Antiguo Testamento, están constantemente diciendo, claro, nuestros padres se fueron con los ídolos y ahora estamos nosotros hechos polvo. Y ese es el lamento constante de la Biblia en el Antiguo Testamento. Aparte de que el propio enunciado del Decálogo, en el Éxodo y en el Deuteronomio, dice, yo soy un Dios celoso, cuando habla del primer mandamiento, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Bueno, ¿esas son las cadenas genéticas y las líneas ancestrales, padre? Sí, sí, exacto. Perfecto. Pero que no se transmite el pecado, se transmiten las consecuencias del pecado. Sí. Padre, una pregunta. ¿Qué relación tiene el aborto con la oscuridad que vive la humanidad hoy en día? Pues muy grande. Fíjese que sobre eso le pongo el ejemplo del Papa. Como saben, el Papa tiene mucha sensibilidad al ministerio exorcístico, porque él tiene experiencia personal, él ha diagnosticado, yo he tenido una paciente que la diagnosticó él y que luego se trasladó a Madrid y entonces la estuve atendiendo yo, y él ha escrito a todos los obispos del mundo hace 5 años pidiéndoles que por favor que cumplan su obligación de instituir el ministerio exorcístico y que formen a los exorcistas, que en Roma están hasta la coronilla de denuncias a obispos porque no atienden a la gente, etcétera. O sea, los obispos de Estados Unidos le han sacado un libro que se llama Rebuking the Devil, combatiendo al demonio, que son sus catequesis sobre el combate contra Satanás. Entonces, hay el Papa, pues, este tema es un tema que lo habla con frecuencia y sin ningún tipo de cortapisas. Entonces, él, en una imposición de manos en la plaza de San Pedro, que estaba siendo grabada, pues llegó a una persona que estaba poseída, acompañada de un sacerdote, legionario de Cristo. Esta persona poseída era un miembro del Regnum Christi y entonces saltó el demonio inmediatamente en cuanto el Papa le impuso las manos. El Papa ni se inmutó, sometió al demonio con su imposición y cuando ya se había calmado, siguió con el siguiente enfermo. Entonces le entregaron un dossier en el que explicaba que el Señor había manifestado en los exorcismos que esa persona estaba poseída como consecuencia, como testimonio, para que el aborto en México que no se aceptara, para que no se aceptara el aborto en México. Y es que efectivamente México, pues y otros muchísimos países están fatal en todo el mundo porque se ha aceptado el aborto. Teresa de Calcuta lo explicó muy claro. Dijo, en el momento en que se acepta el aborto, ninguno estamos seguros. Ya es una sociedad que camina a su autodestrucción. Todo el tema prebélico en que nos encontramos, es que no les importa. O sea, estos gobernantes que van a declarar la guerra, que van a tal... Estas personas antes han estado fomentando el aborto, la eutanasia, o sea, todo tipo de atentados contra el ser humano. Entonces, cuando uno se insensibiliza, ya te da igual pues pinchar un botón de una bomba atómica, una bomba nuclear.
porque es que tú ya has perdido la sensibilidad, el respeto al ser humano, ¿no? Ese es el punto tremendo, ¿no? Lo que más ha debilitado la cultura occidental ha sido el cáncer del aborto. Y también saber que los demonios se alimentan de esta sangre de inocentes. Es así. Hombre, Ellos se el fortalecen. culto a los Baales. Ya Baal, en los tiempos antiguos, le sacrificaban a sus niños a Baal. Es muy, no sé si ha visto la película Nefarious, pues en esta película, que es inteligentísima, que es como Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, pues en cine, pues esta película hay un diálogo entre el demonio y el psiquiatra ateo, que le dice el demonio: tú no te puedes imaginar el regocijo que tenemos y el sufrimiento del carpintero, el carpintero Jesucristo, cada vez que le ofrecemos en un altar médico, le ofrecemos a nuestro maestro, a Satanás, el cuerpo de un bebé. No te puedes imaginar el regocijo y el sufrimiento del carpintero. Es la mayor victoria sobre el ser humano, ¿no? El ser más inocente, que es el bebé, concebido en el seno de su madre y no ha hecho daño a nadie, ese ser más inocente destruido por los seres más malvados. Sí. Padre Héctor. Sí, padre, es un tema pues un poco muy complicado, padre. Yo quisiera preguntarle acerca de qué acontece con los bebés in vitro, o por in vitro, Los pues. bebés in vitro, lo que acontece es que, primero, para que nazca un bebé in vitro, suelen morir 5, 6, o sea, ya está planificado que el nacimiento de un bebé in vitro conlleve pues 5, 6, 4 abortos. O sea, ya es una práctica en sí misma perversa, ¿no? Pero es que cada uno de esos bebés, los que mueren, los congelados, los eliminados, de otra manera, todos ellos son seres humanos que también pues, van a estar con el problema del rencor hasta para que puedan tienen que ser redimidos, ¿no? Luego esos niños in vitro, los que salen, llegan a nacer, tienen un problema muy grave, que es lo que se llama el apego de vínculo. Yo tengo aquí en la mesa un libro sobre el apego de vínculo, que es el vínculo más profundo que existe en lo humano, que es entre un bebé y su madre. Entonces, cuando a un bebé le han robado ese vínculo porque no ha sido concebido en el seno de su madre, sino que ha sido concebido primero con unos gametos que no se sabe de quién son, a veces. Luego han sido implantados en una persona que no es la madre, muchas veces. O sea, los procedimientos que se han utilizado, luego hay una serie de filtros eugenésicos que tiene el sistema ginecológico femenino para que los espermatozoides menos competentes no lleguen a fecundar. Eso se lo saltan y entonces se producen cantidad de enfermedades, cantidad de problemas que no habrían llegado a producirse si se hubieran seguido los procesos normales para la fecundación de un ser humano, ¿no? Entonces, y luego, pero lo más importante, digo desde el punto de vista experiencial, porque yo me estoy encontrando con muchos niños ya que crecidos y que son in vitro, y es que son como niños que les falta algo, les falta vida, les falta ese apego de vínculo. O sea, cuando a ti te roban esa vinculación con el ser que es tu madre, te lo roban. En el protocolo que decía antes la doctora Cintia, ¿no? Pues el protocolo. No, pues esto es terrible, ¿no? Y como las consecuencias, los problemas que dan esos bebés, pues porque es como pasa muchas veces con chicos adoptados que en algunos casos, como se han sentido rechazados, hay un problema en el apego de vínculo. Y cuando llegan a la pubertad,
pues son fuente de mucho problema, ¿no? En muchos casos, en otros no, afortunadamente, pero hay casos en que sí, hay que muchos, y casos muy graves. ¿Qué Sí, pasa, padre? Sí. ¿Qué pasa, padre, cuando los niños han sido consagrados al enemigo? Cuando una madre consagra a su hijo a Satanás, ¿qué pasa con Pues esos niños? ya puede usted imaginárselo, que el niño ha sido entregado a Satanás y Satanás tiene poder sobre él y se lo cobrará cuando le parezca más conveniente. Yo me acuerdo cuando vi la película del exorcismo de Emily Rose, dije, ¿cómo es posible que una mujer tan santa estuviera poseída? Estuve indagando en su biografía y me encontré que a los 6 meses de embarazo de su madre fue maldecida. Ave María. A ver qué viene. Virgen Santísima. Entonces, por eso fue la posesión diabólica de Emily Rose. O bueno, en este caso se llamaba, ¿qué? Michelle, ¿no? Annelies Michel. Michelle. Padre, hay Esa una, fue yo la siempre, causa de su posesión, igual que, por ejemplo, Miriam, Santa Miriam de Jesús crucificado, la carmelita de Belén, la arabita que la llaman, una monja maravillosa, ella estuvo poseída. O sea, hay pues eso, muchos casos de estos. O sea, la beata Eustoquia de Padua estuvo poseída también. Entonces, y esta fue porque había sido concebida en un monasterio por una monja y un señor, un mantenedor que apareció por allí y tal, y que dejó embarazada a la monja. si no, si está muy crítica esa situación, padre, yo siempre les he dicho a los matrimonios, yo creo que es algo que tenemos que ver en las prácticas de preparación para que se casen, siempre les he dicho que antes de concebir a un hijo se pongan a hacer mucha oración, incluso que es necesario que hagan la paraliturgia del Padre Josefo de sanación de familia. No sé qué opina usted de eso, porque algunos A ver, la exorcistas, paraliturgia del padre Josefu es estupenda para que la haga un sacerdote o un diácono, pero no sí, para que la hagan las familias, porque está ok. redactada en forma de oraciones imperativas que la Iglesia prohíbe a los laicos. Sí, sí, padre, de hecho, yo les he dicho pues que hagan esto, e incluso hemos hecho algunos pues algunos cursos de esta para liturgia, pero se nos ha prohibido, empezando porque algunos exorcistas dicen que eso no, del padre Josefo es falso y que no tiene validez oficial y que no sirve para nada. A ver, Entonces, lo del como que, padre Josefu es una paraliturgia para sanación del árbol genealógico estupendo. ok, Pero, vuelvo a repetir, la Iglesia, el modo de rezar las oraciones exorcísticas, tiene determinado, y lo recordó Ratzinger, en una carta del 29 de septiembre de 1985 a todos los ordinarios de las diócesis del mundo, diciendo que los laicos no pueden hacer oraciones imperativas. Y yo no sé si tengo aquí el libro, lo tengo ahí, el libro del Padre Josefo, está lleno de oraciones imperativas. Todo es yo corto, yo rechazo por el poder de Jesús, yo tal. Eso lo puede decir un cura o un diácono, pero no lo puede decir un laico. Por eso, esas oraciones hay que traducirlas en forma deprecativa para que puedan ser utilizadas por las familias. Ejemplo, Señor, rechaza, ata, destruye, expulsa toda atadura que haya en mi árbol genealógico. Virgen Santísima, arroja tal, pero no yo no puedo como laico. Un cura sí, un diácono también, porque porque tiene muchos por han el... hecho, sí, ¿Perdón? padre, perdón, padre, porque muchos han hecho la paraliturgia a la pequeña. Y entonces dice que les han pasado muchas cosas horrorosas porque quieren Sí, romper claro, precisamente cuestiones claro. intergeneracionales. Claro, pero es que cualquiera de las liturgias del libro del Padre Josefo son para que las haga un sacerdote, no para que eso, y lo hay que traducirlo a forma deprecativa
para que puedan ser utilizadas por los matrimonios. Si no, es una imprudencia, primero es una desobediencia que los demonios van a aprovechar, y además es una imprudencia porque la Iglesia lo prohíbe para evitar que pase lo de Hechos de los Apóstoles 19, 11 y siguientes, en que, estando en Éfeso, los hijos de Esceva, que era un sumo sacerdote judío, le dijeron a un poseído: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, sal de esta persona. Y dijo el demonio: sabemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Se arrojó sobre ellos, los desnudó y los apaleó. A los 7. Claro, ¿quiénes eran ellos para mandar a un demonio? Eso lo puede hacer Pablo. Perdón. Hechos de los Apóstoles 19, 11 y siguientes. Sí, padre. Sí, creo que es una de las cuestiones que bueno, se prohibieron. Yo creo que fue por eso, pero tal vez, creo que igual fue malentendido, pero tal vez se prohíbe porque la gente lo hace por sí sola. Y le digo, conmigo le ha ido muy bien, pero lo hace como para romper cuestiones intergeneracionales. Sí, sí, Y, sí. y una de las cosas que yo siempre les he dicho al matrimonio es que antes de concebir a un niño, pues debe que hicieran este curso de sanación y liberación de familias, para que así los niños fueran concebidos no por sus pecados personales, que eso lo tiene que ver, sino por la consecuencia, como se de los Claro. pecados de sus padres. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Mire, en el libro de las 6 puertas, en la página web del libro, que es, pongo ahí la página web, que es Sí. las6puertas.com, se ve, ¿no? Sí, padre, un Bueno, poco pues más. ahí, las 3 w.las6puertas.com. Bueno, pues hay una oración intergeneracional bastante semejante a la del padre Josefu, pero que está redactada de una manera correcta, para que pueda ser utilizada por matrimonios. O sea, en estos temas no se puede jugar, son temas muy delicados. Hay que obedecer a la Iglesia, y la Iglesia cuando manda es por algo. Bueno, es un poquito tarde, ¿eh? Claudia. Estamos muy fascinados con usted, padre, estamos Me muy parece encantados. súper interesante todo esto. Sí, Sí, padre. sí, pero Ya aquí sé que son es tarde, casi las 12 de la noche ya. Ah, bueno, padre, entonces no vamos a disponer más de su tiempo. No, para allá, gracias. No, Y padre, eternamente agradecidos. sí. Sí. Padre, nos gustaría que que cerrara con un mensaje para todos. ¿Qué podemos hacer entonces para poder que estos niños perdonen a sus padres y sus padres también se reconcilien con Dios, que es muy importante, para que ellos Pues, también, sí, pues es que es una de las obras de misericordia más bonitas, ese orar por vivos y difuntos, es una de las 7 obras de misericordia espirituales, pues es algo que tenemos que tener hoy día, puesto que pertenecemos a una sociedad que está entregando al diablo a los bebés, a los más inocentes. Para sanar a esta sociedad tenemos que incorporar a nuestra piedad habitual la oración por los difuntos y concretamente, y por los vivos, concretamente por esas criaturitas inocentes que son súper agradecidas, cuando vamos a misa, orar por ellas, y por los papás para que el Señor les dé la conversión, porque es una herida también profundísima. No solamente es profunda para el bebé muerto, lo decía Teresa de Calcuta, dice: el aborto son 2 muertes. La muerte del niño, sí, pero también de los padres. También de los padres, porque ya eso es un sin vivir. Quedan como personas anulados, ¿no? Entonces hoy día tenemos que orar mucho, no acostumbrarnos, pedirle al Espíritu Santo que no nos acostumbremos a este cáncer de nuestra sociedad que está ocasionando tantísimo daño en esas familias y que está predisponiendo a la sociedad a su autodestrucción.
Entonces, pues con la oración podemos hacer muchísimo. Muchísimas gracias, Padre. Pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado esta invitación y queda abierto para una próxima que nos siga acompañando. Hay muchos temas que queremos tratar con usted, Padre. Si Muy bien. nos despide con una oración y una bendición, Padre, le agradecemos. Bueno, pues que el Señor los bendiga, los guarde, los sostenga en este apostolado tan importante de sanación de las familias, de intercesión por esas criaturas tan necesitadas de nuestras oraciones, y los guarde cualquier acostumbramiento a este pecado tan grave y los proteja bajo el manto de la Virgen Santísima. Esta Señora de Guadalupe, como saben, es una virgen, aparece vestida de virgen con el cabello suelto y de embarazada, con la cinta de embarazada. Se les revela y ella les recuerda a los aztecas que yo he sacrificado a mi hijo para que vosotros no sigáis sacrificando los vuestros al dios del sol. O sea, tiene mucho que ver la Virgen Santísima de Guadalupe con este tema del aborto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. 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 Muchísimas gracias, Padre, nuevamente. Gracias a nuestro panel invitado también, el Padre Héctor Pérez y a Cintia Lama. Padre, muchísimas gracias. Recibimos su bendición. Quedamos para una próxima. ¿Sí, Padre? Muy bien. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, Padre. Hemos aprendido muchísimo. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos de desafío y esperanza, los invitamos a unirse a nosotros en una misión sagrada, trabajar por la vida y defender la sacralidad de cada vida humana desde su concepción. Con un corazón lleno de compasión y misericordia, invitamos a todos a participar en las misas de bautismo de deseo, una hermosa y solemne ceremonia en la que intercedemos por los niños que han sido abortados, ofreciéndoles el sacramento del bautismo en un acto de misericordia y amor. Esto es un acto profundo de intercesión por los más vulnerables para que puedan gozar de la visión beatífica de Dios. Juntos podemos hacer una diferencia eterna en las almas de estos pequeños, mostrándoles el camino hacia el amor infinito de nuestro Padre Celestial. Acompáñanos en esta misión divina y seamos instrumentos de la misericordia de Dios. Defendamos la vida y elevemos nuestras oraciones por aquellos que no pudieron vivirla. Amén.